Cuando hace aproximadamente un siglo Ettore Bugatti vio los Bentley que competían y que ganaban en las 24 horas de Le Mans, se refirió a ellos como los camiones más rápidos del mundo. Evidentemente, Ettore se refería a la diferencia que había entre sus coches de competición pequeños y ligeros y los de la marca británica, enormes y con grandes motores a compresor. Poco podía imaginarse en aquel entonces el bueno de Ettore Bugatti que un siglo después su marca, convertida en un fabricante de excelsos superdeportivos, y Bentley estarían las dos dentro del mismo conglomerado industrial. Y mucho menos supongo que un siglo después Bentley seguiría fabricando los camiones más rápidos del mundo. Este mastodonte pesa 2.648 kilos y aunque no la veamos aquí, porque es matrícula británica al ser propiedad de la marca, este coche tiene derecho a la etiqueta 0 de la DGT. Y ahora viene cuando algunos de vosotros me decís aquello de «Hombre, mi Citroën AX Diesel del año 88 o mi Renault Clio o mi Seat Ibiza de esa época no puede entrar en los centros urbanos cuando gasta 4 litros y en cambio un coche como este sí tiene acceso a todas las zonas restringidas de nuestras ciudades». ¿Cómo es posible eso? Es cierto que esos pequeños utilitarios del año 88, 90 o 92 emiten probablemente mucho menos CO2 que este coche. Pero este coche contamina mucho menos, porque de su tubo de escape salen menos CO, muchos menos NOx, menos partículas y menos metales pesados. Este coche contamina menos básicamente porque cumple con la normativa Euro 6D, mientras que cualquiera de esos utilitarios de finales de los 80 o principios de los 90 son coches que no cumplen ninguna normativa porque son de antes incluso que se implementaran. Explicado todo esto y si todavía no os convence, reclamaciones al señor Navarro. El Bentayga es un coche que ha pasado otras veces por coches.net, en ocasiones en colores muy llamativos y en casi todas sus variantes. Pero nos faltaba una, la que más se vende, la que más adaptada está a los tiempos que corren. El primer Bentley electrificado, el primer Bentley híbrido enchufable. Si levantamos el capó encontramos una enorme pieza de plástico. No, en serio, aquí debajo hay un motor de gasolina V6 de 3 litros que rinde 340 caballos. Y también aquí debajo hay un motor eléctrico de 136 caballos. Esta es la misma combinación que utiliza el Audi A8 híbrido enchufable. En cambio, tanto los Audi Q7 y Q8 como los nuevos Porsche Cayenne y Panamera, todos ellos remodelados recientemente, utilizan también este mismo motor de 6 cilindros en V, pero en cambio tienen un motor eléctrico más potente y sobre todo una batería más grande que les permite una mayor autonomía, cosa que no es el caso de este Bentley. La batería del Bentayga es de 17,9 kWh brutos, 14,4 netos, mientras que la de Q7, Q8, Cayenne y Panamera es de 25,9 brutos y 21,8 netos, un tercio más. Se recarga a un máximo de 7,2 kilovatios y en casa a 2,3 nos llevará unas 6 horas cargarlo a tope. Con su batería relativamente pequeña, sobre todo para un coche de este tamaño y de esta potencia, el Bentayga homologa en WLTP una autonomía en modo 100% eléctrico de 45 kilómetros, lo que le permite disponer de la etiqueta 0 de la DGT, que como sabéis se da a todos aquellos híbridos enchufables que superan los 40 kilómetros de autonomía homologada. Evidentemente, hacer 45 kilómetros en este coche, por ejemplo, si salimos y cogemos la autopista, es prácticamente imposible, ahí estaremos sobre 30. Pero sí que es verdad que pueden alcanzarse los 45 e incluso los 50 en ciudad o en un recorrido un poco mixto. Yo, por ejemplo, esta mañana cuando he salido de casa he hecho un recorrido de carretera, un poco de ciudad y luego carretera con subidas y bajadas y me ha dado una autonomía más o menos
similar a la homologada, hubiera podido hacer unos 44, 45 kilómetros, de modo que eso es lo que se puede esperar con este coche. La autonomía en eléctrico, por lo tanto, es poco competitiva, y más teniendo en cuenta que algunos de sus rivales se acercan cuando no superan los 100 kilómetros en eléctrico. En cualquier caso, el coche nos permitirá movernos en ciudad sin apenas arrancar el motor térmico. Para ello, habrá que poner el mando de los modos de conducción en el que fija el modo eléctrico, ya que si seleccionamos el híbrido y pegamos un acelerón, el motor de gasolina despertará de su letargo urbano. Insertando el modo Sport, conseguimos además que el coche nos conserve la carga de la batería, es decir, que en este modo lo que hace es funcionar de modo híbrido, pero manteniendo siempre el nivel de carga a tope. ¿Por qué? Porque de este modo, cuando llegamos, por ejemplo, a la ciudad, imaginémonos que vivimos a 40 o 50 kilómetros, pues salimos en modo Sport, el coche consume gasolina, trabaja en modo híbrido, pero al llegar a la ciudad conservamos esos 40 kilómetros de autonomía eléctrica para, dándole al botón del modo de funcionamiento eléctrico, poderlos utilizar en la ciudad, que es donde más nos interesa no contaminar y acceder así de manera lógica, normal, a las zonas de bajas emisiones. Lo que no permite el Bentayga, en cambio, es recargar la batería utilizando el motor de gasolina, algo que sí es posible en otros coches de este tipo. Aquí no podemos forzar esa recarga, de manera que cuando queramos volver a utilizar el modo eléctrico, si hemos descargado la batería, solo tenemos una alternativa, que es enchufarlo. Fuera de la ciudad hay que poner el modo híbrido, y entonces el Bentayga se mueve como un híbrido convencional, es decir, con el motor eléctrico complementando al motor de gasolina en aceleraciones fuertes y sustituyéndolo cuando las circunstancias lo permiten, por ejemplo, en autopista, llaneando o en ligero descenso y a punta de gas, o en un atasco matutino. El motor de gasolina, con sus 340 caballos, es un poco áspero. Además, no suena como se espera en un Bentley, mal acostumbrados como estamos a sus V8 y W12 de gasolina. Va acoplado a una caja de cambios de 8 velocidades por convertidor de par, la habitual ZF que usa el grupo Volkswagen, y acciona ambos ejes, ya que el coche es de tracción integral. El funcionamiento de la caja sí es tan suave como cabría esperar en un Bentley. Lo mejor de este coche es, sin lugar a dudas, el confort. En carretera es estupendo, pero donde es sensacional es en autopista. La suspensión neumática lo filtra todo, se lo come todo, prácticamente no notas nada. El ambiente, si vas a puntita de gas, como sueles ir en autopista con un coche de 460 caballos, para no superar los límites, hace que a ratos vaya a muy bajas revoluciones, a ratos incluso con el motor eléctrico tirando él solo porque estamos en bajada o por lo que sea. Por lo tanto, es un coche silencioso, muy bien aislado y que tiene este confort de suspensión propio de la marca. Por lo tanto, es un coche pensado para eso, ¿no? Para viajar, sobre todo en autopista, con un nivel de confort y de silencio casi absolutos. El consumo homologado es de 3,3 litros a los 100 kilómetros, pero esto es un híbrido enchufable y ya sabéis que los híbridos enchufables tienen un proceso de homologación que falsea el resultado, ya que incluye la parte eléctrica que dura 40 de los 100 primeros kilómetros, pero evidentemente no de los 100 sucesivos. Para este coche, en un uso combinado, debéis de esperar un consumo en modo híbrido, es decir, viajando, de entre 11 y 13 litros a los 100. Lo cierto es que al ser híbrido, este coche no invita a pisarle a fondo. Hay otros Bentley Bentayga para eso. Si queréis más prestaciones, está el V8 Biturbo con 550 caballos y si no, rebuscando en el mercado de segunda mano, seguro que todavía encontraréis alguna unidad del Bentley Bentayga Speed que tenía el motor W12 y que era el tope de la gama. Pese a todo, acelerar de 0 a 100 en 5,5 segundos y alcanzar los 254 km por hora no está nada mal para un coche de 2,5 toneladas y 5,15 metros de largo. El comportamiento dinámico, de todas maneras, es sorprendente. Os decía antes que no es un coche que invite a pisarle, entre otras cosas porque pesa mucho, porque es grande, porque cuando estás conduciendo en una carretera relativamente estrecha parece que te falte carretera. Pero cuando le pisas, de entrada el motor responde, la aceleración es notable, la recuperación es muy buena, entre otras cosas porque cuando hay carga en la batería funcionan los dos motores a la vez y por lo tanto tenemos esos 460 caballos, que son una barbaridad. Pero no solo eso. Es cierto que es un coche que pesa, es cierto que es un coche que tiene una suspensión neumática
que hace que incline un poquito según cómo. Además es una suspensión relativamente elástica porque no deja de ser un coche con el que también se puede hacer pista de vez en cuando. Pero la sensación al volante es de que es un coche más ágil y que pesa menos de lo que realmente pesa. En curva sobre todo tiene una dinámica muy buena, no hay que rectificar, el coche apoya bien, tiene mucho aplomo. Está bien resuelto el chasis, la verdad. Manteniendo el confort propio de un coche de esta marca, caramba, pues la agilidad con la que te encuentras es sorprendente, pensando a priori que, bueno, esto va a ser un coche muy pesado, muy lento, muy barca. No tanto. Es cierto que las inercias se notan, que el peso se nota, pero es un coche ágil, con una dirección muy rápida, muy precisa, y con unos frenos además que asoman por ahí entre las llantas de 22 pulgadas, que son frenos realmente grandes y que permiten frenar bien, que hacen bien su trabajo, que aguantan el trabajo duro. Por lo tanto, bueno, si de vez en cuando nos apetece pues divertirnos un poquito al volante, es un coche que también lo permite. Hemos citado que mide 5,15 de largo. Cierto, por 2 de ancho y unos 71 de alto. Una mole, vamos, con 3 metros de batalla. Por fuera es igual que el resto de los Bentayga. No se nota que sea híbrido enchufable más que en la trampilla del lado izquierdo, que es la de recarga. En el frontal, la última actualización de este coche le dotó de una parrilla más grande y de unos faros dobles, de los que el principal es más grande y el exterior más pequeño. También son nuevos los pilotos traseros en forma de almendra, como los del Continental GT. Por dentro es un poco naif. Me explico. Combina algunos elementos clásicos, como por ejemplo estos tiradores que nos permiten abrir y cerrar el caudal de aire en los aireadores, también a ambos lados. El reloj analógico, que es uno de los símbolos de Bentley, colocado aquí en el centro. La palanca, que es una palanca de cambios convencional, no es de estos botoncitos o palanquitas que encontramos ahora en los automáticos. Lo combina, insisto, con una serie de elementos novedosos, por ejemplo, el cargador de móviles que tenemos aquí, la instrumentación, que es digital configurable, y el sistema de información y entretenimiento, obviamente. Parece, en cierto modo, como si Bentley quisiera resistirse a hacer el cambio a las megapantallas que normalmente caracterizan a los coches de este segmento. Y eso hace que algunos de los mandos continúen fuera de la pantalla. Los de la climatización son el mejor ejemplo, pero no solo estos. Aquí tenemos la selección de los modos de conducción, el control de descensos, el control de tracción que puede desconectarse, y mantenemos botones que además son físicos, no son ápticos, en el volante y en el control de velocidad de crucero, por ejemplo. Insisto, parece que Bentley quiera evitar dar el paso, un paso que será inevitable. Desentonan en el salpicadero algunos mandos, botones como los del volante y palancas que reconoceremos de otros modelos del grupo Volkswagen. O el interfaz del equipo de entretenimiento, que no es el de los últimos Audi, por ejemplo, y se nota. Pero por otra parte, los materiales utilizados, sobre todo el cuero y la madera, son de altísima calidad. En definitiva, que el habitáculo de este Bentley me recuerda un poco a aquellos hoteles de 5 estrellas de toda la vida situados en lugares privilegiados, donde se mantienen los muebles de lujo, los ornamentos dorados, pero que en cambio incorporan un poco, pues yo qué sé, la grifería monomando en el jacuzzi, la televisión de pantalla plana de 60 pulgadas o la tarjetita para entrar magnética. Es un poco eso. Este es un coche de chofer, así que no va a faltar espacio aquí detrás. Eso sí, para los que quieran usarlo para eso, para ser llevados, hay una versión de batalla larga que incrementa el espacio todavía más aquí atrás y que además, en lugar de 3 plazas como este, tiene solo 2 para viajar de la manera más cómoda posible. Subo sin problemas, ¿eh? ¿Veis? Que la cabeza, las gafas no, pero la cabeza pasa sin problemas. Espacio, el que queráis, mucho a nivel de piernas, también suficiente, los 4 dedos habituales a nivel de altura, pero sobre todo aquí atrás lo que destaca es el equipamiento, que hay muchísimo. Tenemos unas mesitas aquí, muy chulas, para dejar cualquier cosita. Tenemos esto de aquí, que es una pantallita, que es, si la saco, ¿veis? Ya la tengo, es magnética. Puedo seleccionar diferentes cosas. Por ejemplo, desde aquí puedo abrir y cerrar la cortinilla del techo hasta donde me apetezca. Hasta aquí. La de las puertas, que también la tengo,
también es eléctrica, pero no va con el mando. Otras cosas que puedo hacer con el mando, por ejemplo, controlar aquí atrás la climatización. ¿Veis? Tengo los dos lados, puedo subir y bajar el caudal y además puedo modificar tanto la temperatura como por donde quiera que salga el aire. Otra cosa que puedo hacer, los asientos. Voilà. Ventilados o calefactados. Es decir, que con este pequeño mando puedo más o menos establecer cuál va a ser mi nivel de confort aquí atrás. Finalmente, es interesante también que sepáis que estos asientos son deslizantes, aproximadamente unos 15 centímetros. Y además tienen la posibilidad de reclinarse hacia atrás para ir mucho más cómodos. Y como además tengo el techo de cristal, puedo ver el espectáculo de arriba. Si me agobia mucho el espectáculo de arriba, puedo poner un vídeo o la televisión en esta pequeña pantallita. El maletero tiene apertura automática y no hace falta que busquemos el botón por aquí debajo porque está escondido en la B. La capacidad del maletero es de 479 litros, que es relativamente poco. Digo relativamente porque este coche es muy grande y por lo tanto podría tener un maletero de mayor capacidad. El problema es que como tenemos la batería debajo del piso, aquí no hay un doble fondo que nos permita incrementar esa capacidad. Tenemos por lo tanto un maletero bastante ancho, sobre todo muy profundo, pero con poca altura. Como os podéis imaginar, este separador, que es deslizante, si sacamos esto podemos traerlo o llevarlo y nos permite separar el maletero en dos, es un elemento opcional. Lo que no es opcional es esta bandeja que tenemos aquí, que la podemos quitar y que tiene la particularidad de que una vez quitada tiene algo muy interesante, ¿veis? Un asa para poder traerla y llevarla, algo que prácticamente no encontramos en ningún otro coche. Finalmente tenemos, como en prácticamente todos los coches, la posibilidad de abatir los asientos, los respaldos, hacia adelante. Tiene una posición en la que quedan ahí fijados, pero hacia arriba. No es completamente plano porque los asientos son muy gruesos. Normalmente en este tipo de coches acostumbramos a tener la posibilidad de hacer este abatido desde el maletero. No es el caso de este Bentley, hay que ir a las puertas y bajar los asientos. Lo que sí podemos hacer desde el maletero es que si el umbral consideramos que está muy alto para subir según qué, tenemos aquí un botón que nos permite, puesto que la suspensión es neumática, bajar el umbral de carga unos cuantos centímetros y por lo tanto facilitar hasta aquí, facilitar las tareas de carga y descarga. Nuestro Bentayga tenía el acabado Azur, el más lujoso, aunque llevaba algunos extras como las llantas negras que no son las de serie. Equipado a tope con elementos como el cierre de confort de las puertas, el techo solar de cristal, los asientos eléctricos tapizados en cuero y con calefacción y todas las ayudas a la conducción electrónicas, este coche cuesta 258.050 euros. Simpática la vaca. La pregunta es, ¿vale la pena gastarse más de $250.000 euros en un coche como este? Yo os diría que no vale la pena gastarse más de $250.000 euros en ningún coche. Pero es que el Cayenne equivalente vale la mitad. Y el Cayenne Turbo híbrido de 750 caballos es 70.000 euros más barato. ¿Se justifica esa diferencia de precio? Pues sinceramente no, más bien al contrario. El Cayenne tiene más autonomía, es más tecnológico, es más dinámico. ¿Qué le queda, por lo tanto, a este Bentayga? Pues supongo que el que puede comprarse un Bentayga pensará que un Cayenne lo tiene todo el mundo.